Por eso, sí, bueno, como siempre en la historia hay que estar ubicado en tiempo y espacio para analizarla como corresponde, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos a 200 años de La aquello. historia que se quiso hacer era vinieron los civilizadores con el himno nuestro, fue Claro. duro con los aborígenes, no, muchos murieron defendiendo Bahía Blanca, nobles caciques. Pero también venían aquellos, incluso muchos de ellos murieron en los caciques, estoy refiriendo, Sí, ¿no? sí. Y siendo castigados porque Calfucurá los apuntaba, Claro. porque le daban... Cumplieron con su palabra, pero Exactamente. atacaron aquello que mencionabas al principio, la levedad de algunos que estuvieron aquí. Vino Calfucurá y atacó la levedad de sus propios, de los caciques o gente que los representaba. Exactamente, porque hay una visión importante al decir de que no era necesariamente un enfrentamiento entre blancos, entre comillas, ¿no? Porque la guarnición tuvo soldados africanos, pelearon valientemente, tehuelches, araucanos, Sí. europeos, Como correntinos. en Patagones que comentábamos la vez Claro, pasada. era una torre de Babel esto, y vivían en el factor común de la supervivencia. El enfrentamiento no era tan claro, porque había grupos, etnias, estados, y algunos aborígenes tomaban el partido unitario, otros el federal. Decíamos que en la fundación había realistas todavía dando vueltas, republicanos chilenos, o sea, el conflicto no es esto contra el otro. Si bien, y hay otro punto importantísimo en la historia de nuestra Bahía Blanca, no necesariamente de la ciudad propiamente, es la llegada de alguien que estaba describiendo esta guerra a muerte con los aborígenes, que fue Charles Darwin. Cuando viene con el capitán Fitzroy, recorriendo hasta los Galápagos y toda esa... Hace la base del origen de las especies. Exactamente. En ese viaje. Pero para la historia de Bahía Blanca es notable que pasaron 2 veces acá, en el año 1833 y en el año 1832 y en 1833. Solamente en las Galápagos fue 2 veces. Y en el medio de ese periodo, dejaron los ingleses un grupo de oficiales, un oficial, 2 oficiales con un grupo de marinos y con un navegante de Patagones de origen inglés, hicieron un escaneo de toda la ría de Bahía Blanca, con detalle. La punta alta era mencionada por Darwin. Darwin dicen que es apasionado, cuando entendió de ahí, en esa barranca que todavía existe, y veía esqueletos de animales extintos y arriba de ganado o de animales existentes, se dio cuenta que en cada estrato empieza a haber esa evolución, claro, que va sobreponiéndose una de la otra. Los estratos de la vida. Exactamente. Eso en lo científico. Punta Alta está trabajando el archivo histórico y todo lo que es la comuna. El coronel Rosales está trabajando mucho con esa identidad darwiniana. Bueno, ellos en homenaje a Darwin tienen su museo. Claro, y de hecho, Darwin. Uno de sus chosnos de Darwin vino y dijo, no, este debería ser el día que vino por primera vez a Punta Alta, ahí empieza la teoría de la evolución. O sea, es muy fuerte. Sí. Pero en lo táctico, los ingleses ya tenían claro que eso es lo que ellos llamaban la White Bay, y dijo, este es el lugar, este es el puerto que tenés en Sudamérica. No hay hay otro. puntada sin hilo. Absolutamente. Yo quería que quisieras una referencia a la llegada de la Legión Agrícola. Bien. Tan cara a tus sentimientos. Sí, porque son de la colectividad italiana. Empecé a leer sobre eso cuando tenía 12 años, que iba al hospital italiano dentista, y leía y me maravillaba cómo acá está, en esta historia tiene que ver gente como Minono Cesare, los aborígenes, como la gente que yo veía en el campo con mi abuelo. ¿Tu abuelo se llamaba César? No, mi bisabuelo, Cesare bisabuelo. Severini. Ajá, Severini. Y
Y por el otro lado, el vasco francés, mi abuelo que cazaba con boleadoras, vi todo eso desde chiquito. Entonces me apasiona toda esta historia porque los vi galopar. He tenido tíos postizos aborígenes y poder andar con ellos y ver cómo tiraban con la boleadora, uno no puede menos que admirarlos en sus capacidades para andar en estos territorios. Muchos dicen, no, los indios eran todos vagos, o los gauchos eran todos vagos. Había que sobrevivir, le desafío a cualquiera a ver si dura una semana con vida en este páramo antes de lo que es esta ciudad. Seguro. Así que bueno, la Legión Italiana tiene que ver con un proyecto de hacer un polo de desarrollo en esa Bahía Blanca. ¿Qué pasa? Los legionarios italianos, los que estaban peleando en Italia para independizarse, Italia estaba dividido en 3 grandes espacios: el sur, los Borbones; el centro, los estados papales; y el norte estaban los austríacos ocupando la península itálica. Resulta que, bueno, empezaron desde 1824 en un periodo que se llamó el Risorgimento, muy rápidamente, y fracasaron. El gran intento fue en 1848, conforman la República de Roma con un gran pensador en ese momento, Giuseppe Mazzini, un libertario, un hombre, no usemos la palabra ahora pensando ahora en la política, ¿no? Gente que estaba luchando contra las monarquías, estaban luchando verdaderamente por los derechos de los ciudadanos, por unas repúblicas, eran republicanos. Bueno, fracasan, se vienen a un lugar donde ya había venido Garibaldi, que había sido expulsado antes, y llegan primero a Montevideo, y después, cuando cae Rosas, ellos se habían enfrentado en Montevideo con Rosas. No entendían demasiado mucho quién era Rosas, si era dictador. Le decían el dictador porque estaba Mitre y estaban todos los argentinos que estaban en Montevideo y estaban defendiéndose para que no le entren los que lo estaban sitiando y los aniquilaran. Entonces, bueno, en esas luchas, cuando cae Rosas, pasan a Buenos Aires. Viene el sitio de Buenos Aires, Urquiza pasa para este lado cuando derrocan a Rosas, y los porteños se separan de la Confederación Argentina. Empieza a haber contactos con un muchacho joven que había peleado muchísimo en ese Risorgimento y que había sido derrotado también en las campañas de 1848, que era Silvino Olivieri. Y Giuseppe Mazzini, ese pensador tan importante del siglo XIX, decía, hay un joven, una persona extraordinaria que va a superar a Garibaldi, es Silvino Olivieri. Estoy paragrafiando. ¿Qué hizo Silvino Olivieri? Viene acá, encuentra las repúblicas jóvenes, sin toda la trayectoria cultural y cívica de Europa, tierras donde no había civilidad, por decirlo con todo respeto a quienes estaban y demás, pero no había un orden civil, por decirte, un registro civil para andar a los pibes. Venía con todo el conocimiento que acá no se tenía. Era la tierra brava, y así era, y era la fortaleza así también y todo. Entonces, él le propone al Estado de Buenos Aires, nosotros necesitamos volver a la guerra, está ya todo documentado, está en el libro La Legione Italiana, que pudimos presentarlo en Italia también, y fue un gran suceso. El Senado italiano nos lo auspició y demás, y la Universidad del Studi Teramo nos dio una gran mano para poder encontrar el entendimiento por qué vinieron estos italianos acá. El caso, para hacerlo breve, la Legión le propone, que ya se había ganado en el sitio de Buenos Aires, estaban los periodistas y veían los combates. El sitio de Buenos Aires le dio una fama extraordinaria a Silvino Olivieri por la valentía que peleaban a los Bersaglieri con gorrito y con pluma. Entonces eso era muy romántico en una época del romanticismo. Entonces trata, después del sitio de Buenos Aires, ir a Italia, lo ponen preso, el Papa lo toma preso porque sabían que eran exaltados para ellos, republicanos. Lo salvan porque lo iban a ejecutar y lo destierran a Argentina. Cuando llega a Argentina fue una ovación del público, los recibieron, 2 bandas,
lo llevaban en andas, era un crack el hombre, realmente un ídolo, muchacho joven, elegante. Nunca más quiso volver a Italia. Él quería volver a Italia, sí, pero no pudo. Digo, claro, porque... No lo ejecutaron allá, pero murió poco tiempo después acá. La propuesta fue, necesitamos desarrollar les proponemos, mejor expresado, desarrollar un polo de desarrollo. Nosotros tenemos agricultores, carpinteros, alguno con ínfulas de ingeniero. Podemos ayudarlos en donde no había nada, albañiles, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Que si fueran a hacer otra cosa que adobe. Estos ya tenían inteligencia de arquitectura, de cultura cívica. Afortunadamente, aún hoy podemos apreciar en algunos edificios de Bahía Blanca. Sin duda. Entonces, pero nosotros necesitamos que Bahía Blanca sea un puerto franco, que tenga una zona franca. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento, ustedes nos van a ayudar a desarrollar ese lugar, nos van a permitir tener tierras como inmigrantes, cosa que no se podía hasta ese momento, un paquete, le pidieron al Estado de Buenos Aires, un paquete de leyes para poder ellos moverse y de algún día vamos a volver a reiniciar y a poner fuego sobre Sicilia o en algún lugar para de ahí llevar una fuerza concentrada, lo que sería el esqueleto de una unidad, de una brigada. No habían renunciado al regreso. No. Iban a rearmarse acá. Exactamente. ¿Qué sucede? A lo italiano. Garibaldi pone y arrancamos. Y eso fue lo que pasó. Ellos venían con semillas, todo, pero nunca habían hecho más un estudio de si se podía cultivar trigo en Bahía Blanca. Sí. ¿Cuánto, vos que sabés, tenés mucho conocimiento del campo, cómo era el ciclo de lluvias? Claro. ¿Cuáles eran las temperaturas que pueden o no dar? Fruto. Vinieron. Es más, no sabían, cuando llegan 2 días antes, 3 días antes, le dicen al juez de paz, van a venir 400 tipos y serán 600 después. ¿Dónde los ponemos? Algunos aprovecharon, vaciaron la casa y decían, tengo esta casa para alquilar y para ganarse. Pero bueno, independientemente de eso, la bahía le impuso a la Legión un tributo enorme. Llega el convoy de barcos y acá, claro, estaba el puerto y había pilotos que sabían dónde estaban las zonas muy complicadas para la entrada a la bahía, que era la mejor defensa que tenía la bahía. Y el principal barco de transporte que venía, el Paulista, va digamos la lancha que los llevaba a los pilotos para decirle, mire, vamos a indicarle. No, ustedes me van a explicar a mí de todos los mares, de todos los océanos. Claro. Paganeto. Ese era el capitán. Bueno, llegó, pudo salir con los bancos grandes, el gaucho, la otra entrada, cometió un error garrafal. No entendía, porque no había información de cómo era el régimen de las mareas. Claro. Y después no le deben haber dicho, cuidado, o le habrán dicho y no lo tomó en cuenta. En vez de ponerlo en el canal principal, en forma paralela al canal principal, lo puso cruzado. Cuando la faltaban los prácticos. Totalmente, un homenaje a los prácticos de la bahía, podemos Claro. decirlo también, ¿no? De quienes son todavía prácticos. Sí, sí. Queda mitad en el canal y mitad en un asentamiento de barro. Claro. Se partió al medio. Y ahí colapsó la Legión Italiana. ¿Por qué? Porque toda la logística venía ahí. Es más, trataron de rescatar todo lo que había en el barco. Incluso una imprenta traían. Con un hecho cultural importante. Podemos imprimir y multiplicar lo que estamos escribiendo. Venían mujeres con una impresionante cultura
el Risorgimento nos regaló que esos expatriados vinieran a Bahía Blanca. Y el proyecto de Silvino Olivieri, que lo aprobaron con Mitre, era una buena idea, pero estaba mal. Ese naufragio pudo superarse. Pudo superarse, pero llegaron tarde, febrero. Tenían que ver todo en el apuro que se tomó la decisión. No tenían dónde alojarse. Y para colmo de males, la epidemia de cólera. Claro. Murió gran parte todos dicen la mitad, pero de los legionarios encontré yo documentos que en ese periodo murieron alrededor de 40. Muchas gracias, César. No, como siempre te agradezco. Hasta el próximo encuentro. Bueno, cuando guste.